Tenemos esta noche analista internacional Sebastián Salgado, que nos va a ayudar a analizar un poquitito. Yo en la apertura recién hacía el análisis de la economía argentina y cómo puede llegar a impactar todo esto que está pasando en el mundo. Pero primero intentar ordenarnos un poco, digamos, a los que nos sorprendimos con toda esta cuestión, lo primero que ocurrió con Donald Trump y el general la reacción posterior. ¿Qué está pasando en síntesis hoy en el mundo con este conflicto? ¿Cómo estás, Agustín? Sí, la crónica del día de hoy sería que asistimos a un día histórico. Ajá. Es el día en que el gobierno de los Estados Unidos intentó ponerle paños fríos a un enfrentamiento directo con la República Islámica de Irán, después de las amenazas continuas que vienen viviendo estos dos países desde hace más de 40 años. En el año 1979, el 11 de febrero, se dio lo que se conoce como el inicio de la reforma en la República Islámica de Irán. Un gobierno revolucionario que siempre estuvo en una disputa política en contra de varios países de Occidente, sobre todo del Reino Unido y de los Estados Unidos, y conllevaron, digamos, una serie de disputas, en algunos casos políticos, y actualmente con lo que podría llegar a ser las puertas de una guerra abierta. Sí, y hoy había mucho temor acerca de la reacción antes que hable Donald Trump, porque se temía la escalada de un conflicto bélico de magnitud, y sin embargo puso paños fríos y salió a hablar de estas sanciones económicas. ¿Por qué? ¿Qué lectura haces vos? ¿Por qué Donald Trump toma esta situación y recula, se diría de alguna manera, ¿no? Es interesante que no se hizo durante la mañana la rueda de prensa. Evidentemente, él tuvo que pensar bien cuál iba a ser la reacción de todo esto, porque las repercusiones son inmediatas, no solamente hacia el interior de los Estados Unidos, sino también para la economía global. Hemos visto que, digamos, los commodities del petróleo que ayer se habían disparado en un 5%, después del discurso de Donald Trump, volvieron a bajar prácticamente a los mismos valores, en 62, 63 dólares el barril del West Texas, hasta antes de lo que sería el ataque de Irán a esta base de Estados Unidos. Sí. En ese contexto puede entenderse que Donald Trump, aunque tomó una decisión unilateral, porque ni siquiera consultó al Congreso de su país para asesinar, a través de lo que se considera un acto terrorista, al general iraní Hassan Soleimani en territorio iraquí, cuando tuvo que salir a dar la rueda de prensa, evidentemente tuvo que analizar otros factores. Ahora, una consulta, Sebastián, porque hay algo que nos lleva a otros conflictos bélicos en el mundo. Me gustaría saber qué hay de cierto y qué no. Estados Unidos asegura que no hubo muertos en los ataques de Irán a las bases militares de Estados Unidos. Irán confirma que hubo 80 fallecidos. ¿Qué se sabe? Es como la gran incógnita de este día, Lourdes. Por un lado, Donald Trump dice, no tuvimos bajas. Para que no hayan tenido bajas, ellos debieron haber tenido la información de que Irán iba a bombardear esas dos bases que bombardeó durante la noche de ayer. Para retirar a todo el personal. Sí, eso realmente puede haber pasado por dos motivos. Por un lado, primero porque el Congreso de Irak ya había resuelto que habían pedido el retiro de las tropas de los Estados Unidos. Y por otro lado, para que Irán bombardee esas bases, tenían que avisar para no generar un acto de guerra entre Irán e Irak. Ya tuvieron 8 años de guerra durante la década del 80, de que ese bombardeo iba a ser efectivo. Si el gobierno de Irak le avisó efectivamente al gobierno de Estados Unidos para que evacúen la base y no haya bajas, como dijo hoy Donald Trump, es el dato que en este momento no tenemos. Pero lo cierto es que los medios iraníes en este momento dicen que por lo menos hubo 80 bajas militares por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y Sebastián, ¿qué pasa con esto de las últimas horas, que hubo nuevos bombardeos en zonas donde hay embajadas, e incluso se sospecha que esto del avión de pasajeros del día de ayer que cayó, que parece que puede no ser un accidente y haber sido un ataque de Irán también? Sí, no puede estar más enrarecido el clima, ¿no? Por un lado, lo de la cercanía a la embajada de Estados Unidos se conoce como la zona verde de Bagdad. No son misiles como los que se vio ayer. Recordemos que hace menos de 10 días hubo un ataque de civiles iraquíes contra la embajada de los Estados Unidos, que la prendieron fuego, digamos, parcialmente, sin ningún tipo de bajas para, digamos, el personal civil y diplomático de los Estados Unidos. Eso de alguna manera fue el primer escalón de estas tensiones que estamos viendo en este momento. Y por otro lado, este avión perteneciente a Ucrania, que con 176 pasajeros, solamente pocas horas después del bombardeo de los misiles iraquíes contra lo que es la base de los Estados Unidos en Irak, cae al piso. Perdona, Sebastián, en décadas anteriores no hubo otro episodio donde Estados Unidos derribó un avión iraní. Sí, sí, es cierto.
En lo que fue el final de la guerra que mencionábamos recién entre Irán e Irak, que duró 8 años, justamente en 1988, tal vez como una frustración de los Estados Unidos por haber utilizado a Saddam Hussein y a todo Irak en contra de la naciente revolución islámica, después de 8 años de guerra tuvieron como una gran derrota en ese sentido y se vio como un acto desesperado de que desde un barco destructor de los Estados Unidos, digamos, bombardearon con un misil a un avión de pasajeros iraní que en ese caso tenía 300 pasajeros. Ahora, y de esa acción los Estados Unidos se hizo cargo en ese momento. Claro. Sebastián, déjame volver al origen de todo esto. Decías que hace 10 días hubo una manifestación en torno a la embajada de Estados Unidos, quemaron parcialmente una parte, invadieron otra. La respuesta a esto fue el asesinato de probablemente el hombre más importante del gobierno iraní. A ver, vamos a hacer una comparación doméstica. Es como si Grabois hubiera hecho un piquete en la embajada y la respuesta del gobierno de Estados Unidos hubiera sido asesinar a Santiago Cafiero. ¿Es más o menos así? Bueno, salvando las distancias se podría tener en cuenta la comparación. En el caso de Soleimani podríamos hablar de que es el tercero en el orden de jerarquía en la República Islámica de Irán. Hagamos un recuento. Primero, el líder religioso, ¿sí? Irán es una república teocrática, el líder religioso, el Ayatollah Khamenei, es el principal líder político de su país. En segunda instancia, el presidente Rouhani, ¿sí? Que es votado y elegido por todos los iraníes, como en cualquier otra democracia del mundo, que en este momento está en su segundo mandato presidencial. Y el tercero, ¿sí? Encargado de la defensa nacional, no solo dentro de Irán, sino también afuera, fue el general Qassem Soleimani. Él pertenece a lo que son el Consejo de Guardianes de la Revolución, que es interesante tomar una dimensión de lo que eso significa y por qué lo convierte en una persona tan poderosa. Existe el ejército regular de la República Islámica y existe el Cuerpo de Guardianes de la Revolución, que aparte de tener, digamos, una afinidad y una cercanía con el líder religioso que mencionábamos recién, el Ayatollah Khamenei, son los encargados de tomar las decisiones en lo que es la seguridad interna y regional, en tanto y en cuanto una visión del Islam chiita para la defensa de su propio territorio. Y ese no es un dato menor. Ahora, Sebastián, una cosita. Digo, hoy, está bien, baja los decibeles Donald Trump, pero al poquito, a los minutos, a las pocas horas, ocurren estos acontecimientos en la embajada. Digo, hay riesgo, porque quien nos está mirando en este momento y se pierde algunos detalles, hay riesgo de que si esto escala, esto termine en una especie de tercera guerra mundial. ¿Puede ocurrir una cosa así? Primero, Agustín, recordar que estos, vamos a decir, cohetes no misiles que estuvieron detonando en estas horas en la zona verde de Bagdad, no fueron reivindicados por la República Islámica de Irán, ¿sí? Primero, separar esas dos cosas. Y recordar que desde el año 2003 los iraquíes viven una invasión directa de los Estados Unidos que les causó 1 millón de muertos. Pensá que el 50% de la población de Irak tiene menos de 25 años. Todos esos jóvenes nacieron, se criaron bajo una dominación y bajo una invasión directa del ejército de los Estados Unidos. Ahí existen miles y miles de jóvenes que nacieron con ese rencor, contra ese odio, y ven, digamos, en la embajada de los Estados Unidos también tal vez la simbología de todo aquello que ellos les privó en estos años de vivir en un país en libertad. Esos jóvenes son los que tomaron, jóvenes, digamos, de parte de la población civil de Irak, son los que tomaron la embajada y que de alguna manera podríamos llegar a pensar que son los causantes de estas explosiones en este momento en la zona verde de Bagdad. Ahora, Estados Unidos, Agustín decía, reculó de alguna manera, no se esperaba, no era la reacción esperable, sobre todo en un personaje como Donald Trump, que sabemos que celebró en redes sociales cuando asesinaron al general Soleimani, allí en suelo iraquí. ¿Se puede decir que la supremacía militar en el poderío mundial de Estados Unidos hoy cambió? Y es como un antes y un después. Recordemos que antes de Lourdes existió Siria. Sí. A través de lo que fue el fomento de los grupos terroristas, los Estados Unidos intentó desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad en Siria y estuvo ahí prácticamente 8 años. En ese contexto se da ahora lo que podemos entender como un enfrentamiento directo con la República Islámica y evidentemente marca, más allá del enfrentamiento entre dos países, la pertenencia a dos grandes grupos. Por un lado, los nuevos aliados de Irán, que los vimos hace 10 días nada más, haciendo ejercicios navales en el Océano Índico, enfrente a las costas del Mar de Omán, que son nada más y nada menos que China y que Rusia. Y por otro lado, un eje cercano a los Estados Unidos, que también tiene dos patas importantes en Oriente Medio, que son, si se quiere, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, junto con Israel.
Si esos son los dos ejes que se pueden llegar a enfrentar, solamente en ese caso podríamos estar hablando de lo que se considera una tercera guerra mundial. Pero Irán no tiene el poderío bélico porque no tiene bomba atómica para que tenga una escalada de esas dimensiones. Vos recién decías que Soleimani estaba encargado de la seguridad también en el exterior. Sí. Es que hay que entender que Soleimani también organizaba atentados en el exterior. Estoy preguntando concretamente, ¿pudo haber tenido algo que ver con AMIA y embajada? No, o sea, la historia de Irán y los atentados terroristas, desde mis estudios y desde mi perspectiva, no tiene una condición de la cual lo podamos tomar seriamente. Nunca se ha comprobado que la República Islámica de Irán haya cometido un acto terrorista en ningún lugar del mundo. De hecho, salvo en el caso argentino, y vemos los resultados de las investigaciones que ya tienen 25 años, que no se ha llegado absolutamente a nada, no se ha acusado a Irán de haber cometido un acto terrorista en ningún otro lugar. Por eso, digamos, tomar a Soleimani, más allá de que el presidente Donald Trump acusó a todo el cuerpo de guardianes de la revolución como un ejército terrorista. Y lo que hizo, en el mismo sentido, el gobierno iraní es, bueno, declarar al ejército de los Estados Unidos un ejército terrorista. El concepto en esto, lo que estamos viendo que son fuerzas armadas regulares de los dos lados, pero el acto terrorista en sí, de una persona de manera individual, de generar un daño a la mayor cantidad de gente posible y causar el terror, es impensado para una persona del tamaño y la envergadura del general Qasem Soleimani. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por haber estado acá esta noche, haber puesto claridad a todo esto. Vamos a seguirlo de cerca, es un tema obviamente que fundamental para absolutamente todo. Gracias.